Bienvenidos a todos. Se trata de la presentación del libro de poemas de Jorge Alemán, La hora del rechazo. Mi nombre es Pablo Vilar y en nombre de la editorial Activo Puente les agradezco a todos la presencia desde la presencialidad y desde la virtualidad. Y antes de dar inicio a la presentación de los panelistas que nos acompañan para poder acompañar este libro y darnos un punto de vista, una apreciación, una lectura, este texto que hoy presentamos, en este texto podemos escuchar lo que Jorge Alemán entiende por lo poético. Se entiende por poético no la expresión íntima de las emociones, ni las catarsis autobiográficas, ni los testimonios subjetivos. Por el contrario, se trata de una praxis sobre el material de la langue, de la lengua, que hace emerger nuevas posibilidades de habitarla. Esa es, a nuestro entender, lo que este texto transmite. Como toda presentación, es una invitación a su lectura. Así que bueno, sin más, vamos a pasar ahora a presentar a quienes nos acompañan. En primer lugar, a Daniel Santoro. Daniel, acá está. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Trabajó como realizador escenográfico en el Teatro Colón entre el año 1980 y 1991. En 1985 realizó numerosos viajes por Oriente, exponiendo en diversos museos y galerías de arte. Paralelamente dicta cursos en diversas universidades, entre otras es profesor externo en los cursos de verano de la Johns Hopkins University. Realizó escenografías y dirección de arte y de cine. Más de 30 muestras individuales en la Argentina y en el extranjero, algunas de las cuales fueron el Museo de Arte Moderno, Palais de Glace, Centro Cultural Recoleta, Galería Palatina, Galería de la Brugger, Singapur, en Córdoba el Museo Carafa, Montref, Espacio Overdam de Milano, Italia. También publicó e ilustró numerosos libros, entre ellos el Manual del Niño Peronista, Mundo Peronista, Evita para principiantes, Rimbaud para principiantes y Los Siete Locos para Página 12. Los principales premios que recibió fueron el premio Conex en el año 2012, el primer premio de dibujo del Salón de Estudiantes de 1977, Salón Municipal Manuel Belgrano en el 87, en el 2013 el mejor libro de arte por el Manual de Niño Peronista, Asociación Internacional de Críticos en el año 1996, el primer premio de la dirección del Museo Fundación Banco Ciudad. Desde el 2007 forma parte del colectivo artístico Estrella del Oriente, con el cual realizó numerosas acciones artísticas, entre ellas la película La Ballena Ballena, junto a Pedro Roth, Roberto Plata, Juan Carlos Capurro, María Negro, Ana Aldaburu y Tata Cedrón. Protagonizó junto a María Moreno La Patria a cuadros y con Fernández Muján, Pulqui, Un instante en la patria de la felicidad. Escuchamos en primer lugar entonces para esta tarde la presentación de este libro de Jorge Alemán, La hora del rechazo, a Daniel Santoro. Adelante, Daniel. Bueno, ¿y se escucha así ahora? ¿Sí? No, un poquito más. A ver. Sí, ahí está. Bueno, siempre es un gusto participar con Jorge de este tipo de presentaciones y demás, porque bueno, lo que me sucede a mí por lo menos es tomar ideas, o sea, son como grandes depósitos de ideas siempre los escritos de Jorge, y cuando se vuelca así a la poesía, ¿no? Creo que este libro me parece que hay una especie, no sé si decir bisagra, o por lo menos hay una excepción acá en este libro. Creo que Jorge se mete en el mundo, digamos, en un mundo poético que a mí me hace acordar mucho algunas charlas que tuvimos con un gran amigo en común, ¿no? El Negro Santana. Y vos sabés, Jorge, que viendo algunos poemas, yo estoy seguro que el Negro los hubiera tomado como propios, ¿no? Como hacía esas apropiaciones y incluso los reinventaba. Y creo que se hubiera alegrado muchísimo y hubiera andado ahí repitiendo tus poemas. Por lo menos un par de ellos están garantizados en la memoria del Negro Santana, si estuviera presente. Qué lástima. Bueno... la poesía, como todo arte, ¿no? Desconoce la dialéctica. Nos muestra una cosa enfrentada a otra cosa, como
como diría Pessoa, ¿no? Una cosa frente a otra cosa o ninguna cosa. O sea, así de tremenda es, ¿no? La poesía no perdona y no te pone a salvo, digamos. Hay otro libro que justamente, mira, me lo dedicó el Negro Santana, de Gastón Bachelard, ¿no? La poética del espacio, que es fantástico, y ahí hay algo muy interesante que dice sobre estos temas, ¿no? Que el filósofo trabaja en la planta baja de las palabras, ¿no? Atiende directamente, y el poeta tiene un subsuelo y un entrepiso, ahí un altillo, y trabaja en ese sentido horizontal, ¿no? Y digo vertical, y entonces no atiende ahí en planta baja, porque claro, desconoce la dialéctica, ¿no? Hay algún poema de Jorge que voy a leer también, donde vos le devolvés la llave a Safo, y creo que ese es el poema clave para mí, ¿no? Me parece que ese es un poema querido por nuestro grupo, que ya está medio diluido en el espacio-tiempo, ¿no? Pero siempre hay una complicidad, ¿no? Que los amigos siguen dialogando con uno, y bueno, en ese poema hubiéramos hablado mucho. Y bueno, voy a leer directamente, ¿no? A ver si estamos acá. Sí, este es el poema. Y Safo le dio una llave para entrar en los secretos del tiempo, y el hombre se empeñó en donarla como una virgen a los filósofos extraviados. Así se equivocó por muchos años. Hay tierras habitadas que no conocen el amor, y hay encuentros en medio del sueño que solo se cumplen besando una pesadilla desnuda. Y si busco a Safo, no fue solo para devolverle la llave, sino para escucharla reírse de él y de su derrumbe porfiado. Vamos a ver. Acá hay otro de Safo, me gusta mucho esto. Safo, si lo hubieras visto cantar aquella noche, si hubieras visto esa lluvia en el muro, mientras se volvía loco como una de tus jóvenes, si hubieras sentido cómo un hombre se enciende y se apaga por nada. No digo que lo hubieses amado o sentido en tu piel el verdor de Eros, pero tu manía, tu hermandad lasciva, se habría encontrado con un nuevo sonido tan insensato que hasta tus dioses feroces pedirían abandonar ese copular, que en un instante se enreda con el llanto. Vamos a ver. Y estos de los del tipo, ¿no? Hay un aire artliano ahí, que me parece que tiene cierta complicidad con alguien. Ahí sos vos ante un tipo que dice, te propone cosas, y es fantástico eso. Y bueno, me parece que es fantástico, que otro más de los poemas que... Dijo el tipo que me estuvo buscando en Madrid y en Buenos Aires. Le urgía que entendiera su plan imposible, una potencia que impusiera el silencio absoluto en todo el planeta, que no hubiera murmullos ni labios queriendo decir nada. Solo así, decía el tipo, se podría escuchar el movimiento de la araña tan sigilosa en su viscosidad que teje la urdimbre del mundo con zozobra y espanto. Se siente la pandemia ahí, ¿no? ¿Cuál era de verdad mi ciudad? Por fin estaba roto. Sin cuidado dejé que la bestia que se oculta en la noche del barrio lamiera con su lengua mis heridas. Estos son dos apareados, así que... Hace tiempo que mora entre nosotros como si fuera un hermano adoptado por un destino incrédulo. Siempre saludamos su paso, porque sabe dónde habita la secreta luz de nuestra frontera. Y mientras el diablo le daba la mano, él le dijo, sé de tu infierno, pero en la otra puerta hay otro que ni usted conoce. Esto es fantástico, ¿eh?
Daniel. Es increíble escuchar al maestro leyendo los poemas. Y después no podría, bueno, para terminar un poco, a Horacio González. Te has ido y no quedó ninguna palabra sin decir. Has llegado tan lejos en leer el lugar que ahora el lugar y vos son lo mismo. No se puede pedir que se acepte que un símbolo muera. Esta patria y tu decir conjugan la misma música hacia lo eterno. No hay anécdotas ni días. Queda una escritura que en sus pliegos guarda el secreto de una generación en contienda. No podrá ser lo mismo habitar esa tierra que sin vos se astilló en páginas que volverán y volverán hasta pronunciar el milagro de tu voz. Bueno, eso. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel Santoro. Tengo la cámara acá. Ahora sí. Vamos a continuar ahora con Susana Chela. Susana es doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras y profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como docente de posgrado e investigadora. Ha publicado los libros de poemas Tirante, Río de la Plata, De Amor, Eclipse, Entrevero, Incidentes, El Fondo, La Fuga del Infinito Mordido, las novelas El Inglés y Presagio, el ensayo El Saber Poético, el Diccionario de Literatura Latinoamericana, entre otros. Fue traducida al portugués, catalán, gaélico e inglés e invitada a encuentros poéticos y literarios en Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, México, Uruguay y Venezuela. Obtuvo la beca ILE para realizar estudios en Dublín, ha traducido novelas, cuentos, poemas y ensayos del inglés y poesía del francés. Coordina el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación y colabora en el periódico Página 12. Escuchamos entonces a Susana Chela. L'amour est réinventé, Arthur Rimbaud, Une saison en enfer. La primera parte del libro, La hora del rechazo, entre la cadencia, digamos morosa, apaciguada de los versos, poemas en prosa, poemas interferidos por barras, que en este contexto adquieren no solo una función rítmica, sino también proyectan el grafo, es decir, la barra, a un significante. En tanto, el lenguaje poético potencia los elementos constituyentes y rasgos distintivos del lenguaje comunicativo a un sistema de modelización secundaria. De ahí que la barra pueda devenir signo. Las barras adquieren el significado fluctuante de cesuras, separaciones que condicen con este conjunto de versos donde la separación es prevalente. Antipoemas de amor, se diría de estos versos, donde como en reverso, poema de amor al revés, no hay tono de nostalgia. No son poemas que evoquen a la amada ausente desde un lugar melancólico. Más bien, aquí el duelo parece haber tenido lugar y desatado el en vez de poemas de amor. No es así extraño que expresiones como madre del odio, carne sin espasmo, plaga que se come el deseo, venganza, hielo del destierro, puro diamante de odio, soledad canalla, naufragio, cansancio, desdén y, en definitiva, desapego cruel, pueblen los poemas. La imagen del puñal, clavado y enclavado, parece mentar un dolor que no se dice como tal. Enclavado persistiría, pero el desapego prevalece. Y no valen todos los condicionantes que tendieran como causales justificatorias. No lo son. Y no solamente porque tales condicionantes acumulan en el anafórico sí condicional un conjunto de pérdidas, olvidos y silencios, esos poemas que empiezan sí, esto sí, el otro, ¿no? Sino también porque aquí de nuevo se erige en signo esa disposición espacial de los dos poemas enfrentados en las páginas 26 y 27. Un procedimiento que hace rato que no veía y que acá por supuesto está muy amortiguado, pero que creo que vale leerlo, digamos, como una de las propuestas
que alguna vez hizo La Vanguardia Histórica. Entonces decía, la primera parte, o el poema ubicado en la página impar, pone en escena y narra un antes ido, una pura intemperie, y deja en suspenso esa condición para impulsar a la siguiente página o poema continuado y de nuevo separado, donde se acumulan las cláusulas principales, donde la disgramaticalidad es evidente, en tanto la correlación de modos y tiempos verbales no se ajusta a las concebidas reglas de lo improbable, para más bien, apelando a la dimensión semántica, convertirlas en posibles imposibles. Bueno, acá tengo la cita. Si se fueron aquellos días en que amanecía solo en mi ciudad, si perdí en los juegos de azar del exilio, si quemaron el único manuscrito donde por fin pude escribir sobre mi huella en tu ser, si hace mucho que ya no se acuerdan de aquella noche donde aguantamos con armas la encerrona en el dock, si hace tiempo que nadie nombra mi dolor, o sea, acá tenemos la enumeración anafónica de las condiciones. Y vamos entonces a la cláusula principal, la conclusión. ¿Qué importa ahora que te vayas hasta el final? Nada puedo decir de una vida sin verte. Sabía desde siempre que vendrían los días en donde nombrarte sería celebrar tu partida. Esa que según tus cómplices le dará a tu vida un remedio para mi sombra que se esfuma. ¿Qué sentido tuvo ese encuentro atravesado por la sombra que se esfuma? Imagen que acentúa la precariedad del abandonado, descorporizado, diríamos. El encuentro, si es que tuvo lugar, también podemos sospechar en esta fuerte disimetría si se trata de una pura construcción fantasmática o si efectivamente hubo una relación, desde luego disimétrica, pero de un modo u otro parece haber estado en vía extra. Y cuando digo vía extra, estoy pensando en el extravío del poema tercero, que retroactivamente nos devuelve a los dos poemas anteriores. Los vio y los verbos, ¿no? Vio y vi. Primera y tercera personas enlazadas y a la vez apartadas. La tercera como no persona, quizá, o como esos otros aludidos como cómplices de la separación o enemigos de la juntura amorosa. Tanto la primera como la tercera persona se dirigen a una segunda, la que ha interpuesto un muro de indiferencia, y quizá sea la indiferencia peor que el odio. Pero volviendo al sentido de ese encuentro naufragante al punto de desbaratar las identidades, si las hubo, respecto del uno para el otro, condición de amado y amada, se infiere oscuramente una causa mayor en el poema 32. Hay disyunción, sí, pero ¿hasta dónde es excluyente? O ella y yo ya no existimos, o lo hicimos para afrontar la mutación de la más grande en un tropiezo casual. Si hubo tal tentativa de alcanzar una plenitud que justificaría esas existencias, fracasa, porque lo más grande, el gran amor, muta. Aparece esto del encuentro casual como posibilidad fallida. No pudo convertirse en encuentro causal. Ni fue encuentro, sino apenas tropiezo. Pura casualidad que se quiso, o por lo menos alguien quiso, que deviniera otra cosa para encontrar, en fin, la causa del encuentro en la imposibilidad de tal transmutación. Este poema y este núcleo, digamos, este enigma que está planteado acá, a mí me parece central en el libro. La segunda parte, Safo, combina poemas donde hay imprecaciones, especie de pedidos o ruegos, a la que bien puede verse en su dimensión alegórica, encarnación de la poesía, y también a la manera de la puesta en escena de un misterio o una moralidad medieval, ¿no? Las prosopopeyas, las representaciones de las virtudes o los vicios como personajes. Safo es quien enuncia en algunos poemas, además de ser imprecada.
Siguiendo el tono del libro, no van a faltar las remitencias al odio. A goce que no engendra, es una cita, a la guerra y a la peste. Sin embargo, el primer poema de esta parte porta, cosa no frecuente, pero tampoco del todo ausente en el poemario, un saber que puede alimentar cierta esperanza. Este tema, esta cuestión escasísima, pero por ahí anda. Safo, dile a estos hombres cuya piel entrará en las sombras que la pasión solo ancla en el dolor y repite una página sabida, y en cambio la bondad imprevista descubre a Eros en su verdadero rostro. Pasión, pathos, padecimiento, sintetizados en la primera palabra y asociados al dolor. La página sabida marca una doble recurrencia, de la que este libro se aparta. La queja por la ausencia del amado. Ya sabida la página, las páginas, y no dicho esto en tono peyorativo. Valga recordar el libro del amor y del amado de Ramón Lull, para citar un solo caso. Es sabida porque se ha experimentado el anegamiento en el goce. Sin embargo, al dolor no se le opone un antónimo, sino que emerge la bondad. En este poemario desconsolado, esa imprevista, porque lo habitual es anclar en el infierno para hacer responder a Eros, Cupido, el dios que al contrario de lo que no ha pasado aquí, donde la flecha no dio en el blanco, no despertó la llama viva, solo fue dardo heridor y peor aún, casi cicatrizado a fuerza de vendas aislantes, como las que estaría poniendo esta mujer respecto de los clamores del amado. Bueno, decía entonces que este Eros erige su rostro, el verdadero, no el del amor-pasión, de sufrimiento, sino el amor que Alain Badiou llama la verdad del dos. La verdad, este es Badiou, la verdad de la diferencia como tal. Todo amor que acepte la prueba, que acepte la duración, que acepte justamente esta experiencia del mundo desde el punto de vista de la diferencia, produce a su manera una verdad nueva acerca de la diferencia. Eso está en un texto de Alain Badiou que se llama Elogio del amor. En este poemario, con sus bifurcaciones o trifurcaciones de sujetos, el encuentro azaroso no se convirtió en duratividad. No hay una lógica del dos posible. Y si todo lo que tiene que ver con la separación, con la disgregación, es el dos lo barrado, y no porque se piense en una imaginaria complementariedad, digo, como de simetría, ¿no?, entre el uno y el otro. Justamente lo que hace Badiou es acá poner el acento en la diferencia. Sino porque se construye, siguiendo a Badiou, desde la percepción de la diferencia y en la duratividad. Ese fracaso, seguro, el nihilismo y la mostración de una realidad reacia que se ve en el discurso de El Tipo, tercera parte, de paso un viraje de registro de lengua desde la bella Safo a un cualquiera que sin embargo puede nombrar a la poeta de Lesbos. Solo para decepcionar al poeta al que reclama, rechaza simultáneamente, como escucha. Me perdí. Que no es nunca su interlocutor. El escenario inmisericorde, sin lugar para la compasión, todo el inmenso rechazo al mundo del desamor, haya también, como lo de Eros, otro destello esperanzado, también chiquito. Valga remarcar tenue, débil, aplacado, los adjetivos que están en el poema. Casi sin nombrar, dice también el poema. Allí esa tenue luz, ese hilo débil, esa pasión comedida y distante y casi sin nombrar, vuelve al amor lo que se guarda en el alma como un descanso. Esto es de la parte tránsitos. En un texto deceptivo, en su aspereza con matices de crueldad, queda, sin embargo, apenas insinuada la posibilidad de reinventar el amor. Y termino con una cita. Severa y dura, conjuga el desdén con una velada sonrisa, que cae sobre el incauto como una ráfaga de hielo.
¿Qué puede hacer ese hombre sino añorar un perfume profundo en el pliegue de su cuello? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana Chela, por tu participación. Y le cedo la palabra ahora a Daniel Freidenberg, con quien vamos a cerrar parte de las exposiciones para luego cederle la palabra a Jorge. Daniel Freidenberg es poeta, periodista, ensayista y crítico literario. Entre otros libros de poemas, publicó Blues del que vuelve solo a casa, Diario en crisis, En la resaca, Arte dificultosa y Un hilo naranja, Ensayo y crítica a la poesía del 50, La palabra prueba y Cómo se escribe un poema. Publicó numerosos ensayos sobre poesía en libros y revistas y tiene una extensa trayectoria en el periodismo cultural. Es cofundador de la revista Diario de Poesía. En el año 1986 integró su consejo de dirección hasta el 2005 y en el año 2014 recibió el premio La Rosa de Cobre a la trayectoria poética otorgado por la Biblioteca Nacional de la Argentina. Escuchamos entonces a Daniel Freidenberg. Segunda vez que con Susana tenemos el honor de presentar un libro de poemas de Jorge Alemán, y primera vez que tengo el gusto de compartir una mesa con Daniel Santoro. Es un problema para mí hablar de este libro. Me metió, ¿en qué lío que me metiste, Jorge? Porque yo, la principal sensación, la sensación predominante que me produjo su lectura, y su lectura a lo largo del tiempo, incluso algunos de estos poemas ya los había leído antes, los conocí en la web, es desconcierto, y no solo por una bastante probable incapacidad mía, sino también creo que desconcierto porque creo que Jorge juega utiliza el desconcierto, es un instrumento el desconcierto, contra cualquier tipo de seguridad. Yo entiendo que el Jorge Alemán que conocemos públicamente, el Jorge Alemán de los artículos, el Jorge Alemán de los libros de reflexión, el psicoanalista, es alguien cuya tarea es en gran medida despejarnos el pensamiento. ¿Viste, Jorge, que cada vez que te reportean por radio te dicen ayudarnos a pensar? Y no se puede ayudar a pensar, pero sí se puede ayudar a despejar un poco, a salir de los embrollos. Bueno, acá es al revés. Entiendo yo, por lo menos es la manera que a mí me sirvió para leer el libro. Cuando Jorge escribe socialmente, interviene socialmente, se expone socialmente. Acá entiendo que se expone ante sí mismo. Es ante sí mismo que se expone y nos dona esa exposición. Esa exposición siempre peligrosa, por supuesto. Hagan lo que quieran o lo que puedan con esto que les dono. Eso es lo que entiendo yo. Y entiendo que nos meten problemas. Jorge creo que escribe para lectores que valoran lo problemático, porque hay un valor propio de lo problemático. Pero siempre y cuando lo problemático surja de un impulso necesario, porque nunca es puro juego verbal, aunque podría decirse que sí. Hay algo verdadero. Por supuesto, sabemos que un texto no tenemos por qué pensar que expresa el autor, pero hay ciertos autores que ponen que para producir vida en el texto, para producir potencia en el texto, ponen en juego ciertas cuestiones que no son cualquier cuestión, cuestiones que inciden fuertemente en su vida. ¿Por qué lo sé?
¿Por qué y eso es lo que siento cuando lo leo, además. ¿Por qué lo sé? Por lo intenso, porque hay algo fuerte, porque siento que en cada texto late una explosión silenciosa. ¿Y dónde late? Más que en lo dicho todavía, late en lo no dicho, late en la falta de concordancia, late en los choques entre frases que parecen no tener mucho que ver una con la otra. Y también en el no se entiende. Hay mucho no se entiende, y ahí está también la fuerza. Ese no se entiende es una realidad verbal que se expone como una donación también, para que el lector se pruebe a sí mismo en la lectura. Siempre me pregunté, desde que empecé a leer a Jorge Alemán, cuál es la poesía, digo, de Jorge Alemán, cuál es la apuesta, a qué está apostando. Y la respuesta que encontré, suelo plantearme eso ante cualquier texto poético o cualquier autor que se me presenta. Yo siento que pero sobre todo en este caso, ¿qué es lo que organiza estos textos? ¿Qué es lo que los convoca? Y creo que responden a un llamado. Algo que en la mente fulgura y pide ser puesto en palabras. Algo que tiene que ser puesto en palabras, pero no puede ser puesto en palabras. Ese es el problema. Es algo que no dice el Jorge Alemán público. Es algo que no se puede decir, además, porque es algo que está en otra lengua. Aunque use las palabras de nuestra lengua, está en otra lengua, porque es una lengua que pertenece a otro tipo de pensamiento que ni siquiera podría decirse que es exactamente pensamiento, o lo que entendemos como pensamiento. Todo lo que el Jorge Alemán lúcido, militante de la lucidez, no puede hacer, lo hace en sus poemas, lo que lo excede, trabaja con lo que lo excede. Por lo menos me planteo qué es lo que me pasaría a mí si yo produjera poemas como esos, trabajar con lo que a uno lo excede. Trabaja con lo indecible. Sabemos que la poesía, la gran poesía, la mayor parte de la poesía que vale la pena leer es una poesía que trabaja con lo indecible, pero Jorge Alemán creo que hace una apuesta extrema a lo indecible, porque se da cuenta de que eso es lo que está haciendo, lo que está pidiendo aparecer en la escena de las palabras. Lidiar con lo irresuelto, de lo que se trata, eso que excede lo irresuelto. Entiendo que este libro todo el tiempo está lidiando con lo irresuelto, con algo que no puede resolverse y con lo que no puede resolverse y necesita, por lo tanto, ser dicho sin resolverse, pero puesto en palabras. Hacerse cargo con palabras insuficientes de la imposibilidad. Hacernos cargo de la imposibilidad. Trabaja con la imposibilidad. Hay algunos poemas que sí que entiendo que son bastante más, digamos, por llamarlos de alguna manera, transparentes. El poema a Horacio González que leyó Daniel, sin duda, aprovecho además para decir que me siento muy, muy identificado. Comparto lo que decís de Horacio González en ese poema. Y en otro siento de qué me está hablando, o a qué se refiere. No me importa no saberlo, pero la pregunta sigue, y es bueno que siga. Y aunque no tenga respuesta, queda destellando sin sentido. Pero ese sinsentido, ¿es un sinsentido? ¿Quién es, por ejemplo, en el poema que dice hace tiempo que mora entre nosotros? ¿Quién es el que mora entre nosotros? No sé, pero no necesito saberlo tampoco. Hay algo que hace tiempo mora entre nosotros. Safo, ¿es Safo? ¿Es realmente Safo? Las cosas que se dicen, las frases que aparecen, ¿dicen lo que dicen verdaderamente esa frase? El tipo que está ahí, ¿quién es ese tipo?
Pero la parte del libro que más desconcierto me produjo, sin duda, es la primera, la que le da título al libro, la parte que habla del rechazo. Lo primero que se me ocurrió es algo así como es una manera que tiene Jorge Alemán de escribir tangos, pensando en aquello de que el tango canción se fundó con Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, pero creo que no. Después me di cuenta porque acá no hay nostalgia, como dijo Susana, no hay nostalgia, no hay melancolía, hay odio, hay extravío, hay pérdidas, es otra cosa. Es la primera vez, yo no recuerdo en ningún caso, ni en la canción ni en la poesía, una poesía que hable del rechazo. El rechazo es un tema que no aparece, creo que estás abriendo un camino con esto, Jorge, de poder ver qué hacemos con palabras con esa cuestión que es el rechazo. Algo que ocurrió y que se vuelve que ocurrió, que puede haber ocurrido, y que se vuelve a traer a la escena de las palabras como un desafío. Es un desafío para nosotros los lectores. Y sin embargo, en algún momento dice, busco el poema que salve y lo encuentro. ¿Sí? El poema, a pesar de todo, salva. ¿Salva de qué? ¿Salva del rechazo? No, salva, simplemente salva. Al estar escrito, al estar en palabras, al llegarnos a nosotros con la vitalidad del poema, salva. Y en otro poema dice, hablar solo, escribir para nadie. Solo así el nudo canalla del diálogo con tus ojos caerá con su verdad. Yo entiendo que esto explica todo el libro. Hablar solo, escribir para nadie. Solo así el nudo canalla del diálogo con tus ojos caerá con su verdad. De las 4 secciones, la hora es la que habla del rechazo justamente. Safo, yo entiendo que me maravilla el tratamiento de esa figura, la de Safo, porque ahí encuentro que que está hablando a su vez de la poetisa Safo griega, de los orígenes de la poesía lírica occidental, está hablando también de lo femenino, y está hablando también del amor, y está hablando también de la poesía. Es todo eso al mismo tiempo, y es todo eso que tampoco se resuelve, que es a lo que el poema se acerca, busca algún tipo de encuentro, interroga, convoca, para salir siempre por algún lado inesperado y dejar algo abierto. El tipo dice, la tercera parte, yo leí en ese tipo que es cuando uno habla en tercera persona de sí mismo. El tipo dice que uno se desdobla. Hay alguien, siento ahí, que está hablando con ese... Sería un poco el yo es otro de Rimbaud, podría ser también... sobre todo el yo es otro de Rimbaud, alguien con el que uno es y no es el mismo, y con el que uno dialoga, y que tanto ese otro es incapaz de saber qué es lo que le pasa a este que habla en el poema, como es capaz también de revelarle a este que habla en el poema cosas que le abren los ojos al que habla en el poema. Y después tránsitos. Me parece a mí que es la parte, además, a medida que pasan, y las 3 partes están interrelacionadas, se inmiscuyen mutuamente, por lo menos la primera en la segunda, la primera y la segunda en la tercera, la primera y la segunda y la tercera en la última. Y esta última siento que es la que más intenta, o en la que más respiro el ambiente de la época que estamos viviendo. Por algunas palabras que aparecen, pero no solamente por algunas palabras que aparecen, sino por el tipo de conflictos en que me mete.
Y bueno, me conmueve profundamente también esta parte. Rescato de otras muchas frases que fui encontrando a lo largo de la lectura, una que me gustaría tener anotada en la pared. Es impresionante lo fácil que es ver a la belleza en su pura nada cuando no desea ya mostrarse. Y voy a leer un poema por el que siento particular afecto o que me involucra profundamente. Sentí el frío, esa humedad horrible en tu alma. Hay paisajes que nadie puede socorrer, ni aquel Dios de los otros te puede volver a la luz. Sentí la gélida mano que viene con los días del crepúsculo. No pidas nada a nadie. Ya te tocó el día en que la pasión ardió en tus ojos hasta quemarlos. Sentí el miedo de las mujeres que nunca fueron amadas y ellas mismas eran el amor. Sentí la cobardía de los hombres que esperan todo para ellos. Sentí sin miedo nacer la belleza de la palabra justa. Y me llamó la atención que, casualmente o no, no me importa si es casualmente o no, el libro termina con este breve poemita. Al final, colocado justo al final, con una barca rota y un solo remo, con un barco de velas transido por el rayo del mal, con mis brazos entumecidos por la noche del oleaje, entre fieras marinas venidas del tiempo eterno, sea como sea, llegaré a tu orilla. Este navegante de la incertidumbre, este navegante de la precariedad que habla en estos poemas, llegará a esa orilla. ¿A qué orilla? Le toca a ustedes, lectores, preguntárselo. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel Freidenberg. Y como cierre de esta mesa de presentación, escuchamos ahora al autor, Jorge Alemán, psicoanalista y poeta. Gracias a todas y a todos por venir. Mi gratitud es enorme porque al escuchar las lecturas de Susana Cela, de Daniel Freidenberg y de Daniel Santoro, he encontrado formas de aproximación o de lectura que no hubiera jamás encontrado por mí mismo. Lo que sí descubrí mientras los escuchaba es que ahora entiendo por qué este es el libro que más me ha exigido a mí. Tampoco sé muy bien qué me ha exigido, pero ninguno de los libros anteriores yo sentí que me habían costado. Son poemas breves, sería un libro que desde el punto de vista de su economía textual parecería sencillo, vamos a decir, afrontarlo, pero sin embargo me ha demandado algo de mi ser en donde tuve que, como de distintas maneras han señalado quienes están en esta mesa, que han hecho lecturas admirables, me ha demandado un enorme esfuerzo, es decir, una entrega a lo que estoy escribiendo que no había sentido nunca. Iba a leer poemas, pero me parece que eso va a desmerecer las puntualizaciones que de una forma tan exacta y tan justas han hecho quienes han intervenido aquí. Simplemente también quiero decir otra cosa. Escribo poesía desde los 18 años. No soy un psicoanalista que escribe poesías, soy alguien que escribe poesía y se dedica al psicoanálisis, pero el punto de partida mío es la poesía. Sea cual sea el resultado, no he entendido nunca de otra manera el psicoanálisis, la teoría,
es un modo de conjurar todo lo que me ocurre con la poesía, o de darle al que escribe poesía una vía de tránsito por el mundo. Pero yo no he añadido la poesía, lo que he añadido es el psicoanálisis y mi relación con la teoría. En eso me voy aproximando. En el último libro, Breviario de Psicoanálisis, ya parece como si fuera un libro teórico, pero puntuado, se lo tengo que dar aquí a los compañeros de mesa y a Susana, puntuado poéticamente. O sea que tengo esperanzas de algún día, eso que comenzó a los 18 años con la poesía, alcance por fin a la textualidad que empleo con los otros discursos. Es sorprendente cuando uno escucha a alguien que lo ha leído a uno. Es un efecto muy difícil de entender. ¿Cómo puede ser que haya tanta generosidad en la lengua, ¿no? Que alguien con quien uno no conversa nunca de estas cosas descubra verdaderamente, no sé, por ejemplo, Susana descubrió una cosa que tardé un ratito en resolver, pero vi que tenía que ser así, que entre la página 26 y 27 tenía que armar esa disimetría, como dijo ella, ¿no? Y claro, Daniel sabe qué significa para mí volver a publicar en la colección de el amigo fallecido, Raúl Santoro, no, Raúl Santana. Y también Freidenberg ha hablado ha tratado el asunto de a lo que uno se expone. Es fácil decir, sí, la poesía trata con lo indecible, pero hay algo más, ¿no? Que es qué le sucede a uno si realmente alcanza ese trato con lo indecible. Bueno, eso, siento un infinito agradecimiento de que haya estado aquí el maestro Daniel Santoro y dos grandes poetas que admiro, Daniel Freidenberg y Susana Cela, y muchas gracias a todos. Por mi parte, me resta también agradecerles a las autoridades del Centro Cultural Borges, desde Activo Puente de la editorial, como les decía al inicio, hacer una invitación a la lectura de este texto, y por supuesto, Daniel Freidenberg, Susana Cela y Daniel Santoro, muchas gracias por participar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.